En Photoshop podemos aplicar filtros directamente sobre una capa de imagen usando el menú del mismo nombre que se encuentra aquí. Dentro vamos a ver una opción llamada Ajustes. Todo lo que vemos en este submenú son los ajustes disponibles, los cuales podemos agregar a las capas de imagen. El hacerlo mediante este menú no es muy recomendable, ya que el ajuste se efectuará directamente en la capa. En otras palabras, estamos creando modificaciones mediante edición destructiva. Voy a seleccionar este ajuste que se llama tono saturación. Voy a hacer clic. Me aparece esta ventana donde puedo modificar el tono, la saturación y la luminosidad. Voy a deslizar un poco el tono y vemos cómo el carro ha pasado de un color rosado a un violeta. Si lo seguimos modificando, van a cambiar las tonalidades de colores de la imagen completa. La saturación se refiere a qué tan intenso queremos que se vea el color. A mayor saturación, más fuerte será el color, y a menor saturación, el color irá desapareciendo. Si lo colocamos en un -100, se va a convertir en blanco y negro. Con la luminosidad vamos a modificar lo oscuro o lo claro que va a estar la imagen. Bueno, este video no es para enseñarte exactamente qué hace el ajuste de tono y saturación, sino para que veas que el ajuste lo vamos a hacer directamente sobre la capa de imagen. Voy a presionar OK con estas modificaciones que hice. Si guardamos esta imagen y después la abrimos, ya no vamos a poder revertir los cambios que acabamos de hacer, es decir, regresar la imagen a su estado original, y esta es una de las desventajas de usar filtros directamente sobre las capas de imagen. Existe un tipo de capa llamada capa de ajuste que nos permite hacer lo mismo que podemos hacer mediante el menú imagen con las opciones de ajustes, pero lo vamos a hacer de una forma no destructiva, es decir, la imagen original se conserva intacta. Y esto es gracias que en vez de hacer los cambios directamente sobre la capa, se hacen en la propia capa de ajuste. Voy a presionar Control Z para regresar esta imagen a su estado original. Y ya te mostré en un video anterior que para crear una capa de ajuste debemos seleccionar de la parte inferior del panel capas este icono. Y estamos viendo todos los ajustes que vimos dentro del menú imagen, pero la diferencia es que estos van a ser no destructivos y vamos a ver precisamente cuál es la diferencia. Voy a seleccionar exactamente el mismo ajuste que seleccioné desde el menú imagen, que es tono saturación. Vemos lo que ha pasado, se crea una nueva capa y esta capa también tiene controladores idénticos a los que vimos cuando seleccioné la opción dentro del menú imagen. Puedo modificar el tono, la saturación o la luminosidad. Voy a dejarlo así como está. Si alcanzas a apreciar, la miniatura de la imagen sigue conservando los colores originales. Aquí estamos viendo este color violeta en el carro y en la imagen en miniatura se sigue viendo ese color rosado. Y esto es gracias a la capa de ajuste porque conserva los datos originales de las imágenes y los cambios se hacen directamente sobre la capa de ella. Estamos viendo el icono que nos indica que es un ajuste de tono saturación. Si hacemos doble clic sobre él, vamos a poder editar la configuración que tiene actualmente este ajuste. Si ocultamos esta capa mediante el icono de visibilidad, vamos a ver que únicamente se va a mostrar la imagen original, que en este caso es la que estás viendo. Si lo vuelvo a mostrar, se ven los cambios otra vez. Es importante que las capas de ajuste estén siempre encima de la imagen o imágenes a las cuales deseamos aplicar los cambios, ya que si está por debajo de ella no vamos a ver ningún efecto, porque siempre los cambios se aplican únicamente a las capas que están abajo de la capa de ajuste. Esto significa que si tenemos más capas también se aplicarían los efectos, pero esto va a depender de varios factores y ahora mismo vas a ver. Voy a agregar esta otra capa aquí. Esta capa la voy a mover hacia abajo. Como estás viendo, la capa superior cubre totalmente a la capa de abajo. Esto significa que si aplicamos una capa de ajuste, el cambio lo vamos a ver únicamente en la capa superior, o lo que viene siendo lo mismo después de la capa de ajuste. Lógicamente, si oculto esta capa, el efecto de la capa de ajuste se va a ver también en la capa inferior. Vamos a comprobarlo. Ocultando la capa de ajuste vemos como si tiene un cambio en sus colores. Entonces vamos a ver casos en los que tengamos varias imágenes de diferentes tamaños. Por ejemplo, esta la voy a hacer más pequeña
Esta también la voy a hacer un poco más pequeña y además la voy a mover hacia esta zona. Voy a agregar una capa de relleno para que no se vea el fondo transparente de color blanco, así lo voy a dejar, la voy a mover hacia abajo porque se creó en la parte superior de esta. Ahora lo que voy a hacer es que únicamente una de las capas sea afectada por la capa de ajuste y lo voy a hacer de una forma muy fácil. Manteniendo presionada la tecla control, voy a hacer clic sobre la miniatura de esta capa. Lo que hago con esta técnica es crear una selección de la capa. Como puedes ver, aparecen esas líneas que se mueven. Y ahora sí voy a crear una nueva capa de ajuste. En este caso será brillo y contraste. Voy a bajar el brillo de la imagen y ve cómo únicamente el efecto del ajuste se hace en esta imagen porque le estoy diciendo mediante la máscara de su capa que solo quiero que esta zona del lienzo sea afectada y en esa zona del lienzo se encuentra la imagen pequeña. La imagen de abajo no sufre ningún cambio. Este tipo de ajustes también lo vamos a usar comúnmente porque no siempre vamos a querer hacer ajustes similares a todo lo que contiene el lienzo, solo a unas zonas de él, y mediante el uso de máscaras podemos restringir o delimitar las zonas que tomarán dichos efectos. Esto, como te digo, lo vas a ver más adelante cuando hable sobre las máscaras, aunque a simple vista puedes ver que es algo muy sencillo. Incluso en un proyecto se pueden crear varios ajustes y aplicar dichos ajustes a diferentes zonas del lienzo. Por ejemplo, en esta zona voy a crear una nueva capa usando únicamente la zona de la imagen. Voy a hacer lo que hice hace un momento, seleccionar nueva capa, seleccioné tono y saturación, voy a modificar el tono, lo voy a dejar así y como puedes ver tengo ahora dos capas de ajuste, pero esta capa únicamente afecta a esta imagen porque es la zona que estoy enmascarando y esta otra va a afectar a esta imagen que se encuentra justo en esta zona en el lienzo. De forma individual podemos modificar cada uno de los ajustes sin que se afecte el resto de capas. Ya viste que puedes acceder a los ajustes mediante este menú, pero también tenemos un panel de ajustes que sirve para lo mismo, pero si quieres otra forma de crear los ajustes, aquí tengo el panel ajustes, voy a hacer doble clic sobre él, vemos cómo aparecen todos los iconos de los ajustes, podemos hacer clic sobre cualquiera de ellos, automáticamente se va a crear la capa de ajuste y van a aparecer las opciones para configurar dicho ajuste. En el siguiente video te voy a enseñar a usar opciones de transformación que podemos aplicar a las capas o grupos de capas.